Dios en esta tarde me tome su lugar, hermano. Sea bienvenido, bienvenida en esta tarde. Y quiero ministrar sobre este tema de relacionándose al sabio de sabios, a Salomón. Y el tema es las palabras de los sabios son como aguijones, ¿verdad? Porque realmente, hermana, cuando una persona te puede explicar algo sobre la palabra o sobre las escrituras, son esos como aguijones, o sea, porque es necesario, ¿verdad? Que a veces nos recuerden casi las mismas cosas, a veces ya sea de la segunda venida o el arrebatamiento o de algo que se relacione con nuestra vida espiritual, y son como esos aguijones, ¿verdad? Que de acuerdo a los eruditos en la antigüedad, usaban los aguijones para cuando andaban en el campo ellos y sus animales estaban ya totalmente desgastados, ya cansados y casi se iban durmiendo en el surco. Ellos tenían que usar aguijones para que ellos despertaran y se pudieran hacer su labor efectivo, ¿no? Y así es también. Así es también el sabio, que es sabio de sabios, o el predicador, o Salomón. Él cuando explicaba alguna cosa eran palabras profundas, como decía, ¿de qué le sirve a la persona si está solo y no tiene sucesor? ¿De qué le sirve que aumente su riqueza? No tiene quien dejársela. Y palabras así que el sabio de sabios explicaba. Todo tiene su tiempo, y explicaba exactamente lo que era la realidad de un ser humano: tiempo de nacer, de crecer, desarrollarse, de morir, tiempo de esparcir piedras, tiempo de agarrar piedras. El sabio de sabios explicaba esas palabras, eran como aguijones para las personas que podían escuchar. La reina Sabá, ella fue también, esta mujer de color, fue también a escuchar a Salomón, su sabiduría, porque le habían contado muchas cosas de él, y ella quedó impresionada. Dijo, de lo que me han comentado no se compara con lo que él me ha explicado. Todo lo que yo deseo o todo lo que yo le pregunto, decía esta reina, él me lo contesta. Yo creo, hermano, me imagino que esta mujer quiso comprobar la sabiduría de este hombre. Pero acuérdense que todo eso que él tenía era de parte de Dios, que Dios mismo le da esa sabiduría para poder reinar, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Y yo creo que Dios quiere que también su pueblo sea sabio para poder dar consejo al perdido, al que está ya tirado en la calle. Y para eso Dios nos rescató, para eso Dios nos llamó, no para que tengamos mucho conocimiento, sino que para compartir esas palabras que Dios nos ha dado, y el que está allá afuera sediento de un consejo. Amén. Las palabras de los sabios son como aguijones. La palabra es del griego, ya lo hemos mirado varias veces, del griego logos, denota la expresión de un pensamiento, no el mero nombre de un objeto, encarnando una concepción o idea, un dicho o afirmación de Dios. Sabio del griego Sofía se utiliza con referencia a Dios. Aguijón del griego kentrón, de kenteo, que es pinchar. El término denota aguijón metafóricamente del pecado, como el aguijón de la muerte. O de otra raíz griega, escolopos, que denota originalmente cualquier cosa aguzada. Ejemplo, una estaca. En el vernáculo griego, una espina, aguijón en la carne. De acuerdo al apóstol Pablo, su manera de hablar indicaba que se trataba de algo físico, algo doloroso, algo, amén, humillante. Vamos a entrar, amén, en nuestro texto base, y está ahí en Eclesiastés, capítulo 12, verso 11 al 14.
Eclesiastés 12, del 11, amén, al 14. ¿Ya lo encontró? Amén, aleluya. Dice así la palabra de Dios. Está delante de los salmos y de los proverbios por ahí. Dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Ayúdeme a orar, por favor, Padre. Te damos gracias, te damos la gloria. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra en esta tarde, Señor, que sea tu Santo Espíritu tocando nuestras vidas. Asimismo, los que tal vez puedan mirar o escuchar esta palabra, Señor, también puedan ser bendecidos en esta hora. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueblo, dice un fuerte amén. Hoy en este día estaba escuchando una enseñanza de un hombre y él estaba hablando casi algo similar a esto. Amén, que las iglesias ya de hoy en día ya no están sensitivos a escuchar cuando se predica, por ejemplo, del arrebatamiento o de que el Señor Jesucristo va a venir. Ya no están tan interesados en escuchar eso, sino que ahora están ocupados, ¿verdad?, sus mentes en otras cosas. Y es necesario que nosotros analicemos lo que está pasando en todo el mundo, ¿verdad? Porque realmente necesitamos que el Señor nos despierte, porque lo que está pasando en el mundo es para que uno esté más alerta. Como decía este hombre, es para que el cristiano esté más sensitivo a la voz de Dios, o esté sensitivo, ¿verdad?, a las escrituras, a Daniel, el libro de Daniel, Apocalipsis, porque son libros proféticos que son de los últimos tiempos. Y entonces le está diciendo que la gente ya no está con esa sensibilidad para escuchar esa palabra y conviccionarse, sino que la escucha y es como nada. Escucha un mensaje, otro mensaje. No estoy hablando de lo que yo predico, sino que algún mensaje que usted pueda escuchar ya es algo como algo mecánico que se escucha y dice la persona: oh, está muy bien esto, pero ya no hay esa convicción. Como hablaba también este predicador Josué Irión, que la iglesia necesita realmente ahora más que nunca buscar la presencia de Dios, porque estamos ya en los tiempos finales. Necesitamos un aguijón que venga y nos despierte, para que uno pueda entender que es algo que Dios nos está alertando, de que ya el Señor Jesucristo va a regresar. Y el cristiano no está sensitivo a todo eso. Escucha un mensaje, escucha otro, lee la palabra, y dice: no, sí es cierto, va a venir, pero no creo que vengan estos tiempos. Y la gente no está interesada en las cosas de Dios. Necesitamos esos aguijones, que Dios nos despierte ya. Aguijones o clavos hincados, aquí se contemplan dos útiles de pastor. Uno se usa para motivar a animales desganados, el otro para asegurar a los que sin ello podrían errar a un territorio peligroso. Tanto los aguijones como los clavos presentan aspectos de la sabiduría aplicada. El pastor, un pastor o eclesiastés, la verdadera sabiduría tiene su fuente solo en Dios,
La sabiduría es de Dios, no del hombre. Los libros escritos acerca de cuestiones que no sean la sabiduría revelada de Dios, solo proliferan la futilidad del pensamiento humano. Teme a Dios. El predicador o Salomón, un hombre muy sabio en sus tiempos en el Oriente, a lo largo de la vida y de los muchos libros que él hizo, pero él se dio cuenta al final del camino que es mejor el temor a Dios, guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Salomón, sabemos que él era un hombre muy sabio. Él explica que las palabras del sabio son como aguijones. Y también da a entender que cuando una persona es sabia, cuando está explicando algo de las Escrituras, esas palabras penetran en el corazón y siembran la mente del ser humano, porque es palabra de Dios, es el mensaje profético o de lo que está aconteciendo en todo el mundo. Entonces él está diciendo que todos esos libros que él hizo, pero lo más importante es el temor a Dios. Para nosotros es igual. Podemos conocer la palabra, podemos tal vez entenderla, pero lo más importante es el temor a Dios. El pueblo de Israel se desvió por falta de conocimiento, pero está hablando conocimiento, da a entender, o en el griego original, quiere decir que no quisieron poner en práctica lo que habían aprendido. Y así nos puede pasar a nosotros de las Escrituras. Tener ese conocimiento plasmado en la mente, tener esa palabra ahí en la mente, pero necesitamos que el Señor nos mueva el corazón para entender la magnitud del peligro que es cuando uno está desviándose de los caminos verdaderos del Señor o está tratando de hacer la propia voluntad de la persona y no lo que está escrito en la palabra. Y la fuente solo es de Dios. La sabiduría de cualquier persona, muchos han expresado, cada vez que esa persona me da un consejo hasta lloro. La fuente de sabiduría es Dios. Usted solamente es un instrumento que Dios está usando para un fin especial. Ese fin es que la persona sea motivada, sea consolada y sea como ese aguijón para que se despierte o se motive. Porque ese es el plan de Dios, que la persona vuelva al temor de Dios, vuelva a esos caminos de Dios. Entonces, hermano, aquí está hablando de algo muy importante, de estos animalitos ya sin motivación, y eso a ellos los motivaba para que ellos siguieran su jornada o su trabajo pesado. Y así es, hermano. A través de los años hemos aprendido la palabra, o tal vez usted ya la ha leído más de 5 o 6 veces, o no sé, tal vez más, pero eso ha sido nada más como algo que está el conocimiento. Ya no nos hace llorar una palabra, ya no nos convicciona una palabra que leamos ahí en las Escrituras. Lo vemos como algo normal, lo vemos como si fuera algo que está escrito pero que ya pasó. Nos hace falta, hermanos, que realmente el Señor nos mueva, nos motive. A veces el Señor nos encajona nuestras vidas para que uno pueda voltearlo a ver a Él, o nos encajona para que uno pueda darse cuenta que existe un Dios. Pero en cuanto ya todo se está arreglando, el ser humano se vuelve a olvidar de Dios, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en los tiempos de Josué, se murió Josué y los ancianos también que estaban, y dice la Biblia que todos se olvidaron de Dios totalmente y se fueron a la idolatría, ¿se imagina? Porque ya no hubo motivación de nadie.
Se murieron los ancianos, se murió Josué, un hombre, un líder que pudo, aleluya, poder dejar huella para siempre, o dejar ahí un recuerdo de su lealtad a Moisés como hombre. Y después tomó el liderazgo de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Todo estaba muy bien, pero tal vez no se preocupó él por dejar un sucesor, a alguien que siguiera su línea. Pero dice que todos murieron después y las próximas generaciones no sabían nada de Dios. Imagina, algo terrible. Por eso dice, el sabio, ¿verdad?, es aquel que le tiene temor a Dios y guarda los mandamientos de Dios. Eso es lo más correcto que le puede suceder a una persona. Entonces es importante, hermano, que entendamos esto, no tenerlo eso en la cabeza, sino que entender que es para traspasárselo a otra persona, para que otra persona también sea motivada y sea salva también. Ese es el plan de Dios. Tener esa palabra, pero transmitírsela a otra persona. Déselo fuerte el aplauso al Rey Luis. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 41, 33 al 40. Génesis 41 del 33 al 40, ¿ya lo encontró? Dice así la palabra de Dios: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? ¿No hay entendido ni sabio como tú? Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mire, hermano, ahí está la historia de este hombre José. Usted ya ha leído la historia, ha visto películas cristianas. Realmente fue algo terrible lo que le sucedió todo el tiempo, hasta los 30 años. Sus hermanos lo vendieron como esclavo y lo despreciaban sus propios hermanos porque él soñaba. Y lo que él soñaba exactamente se cumplía. Y le tenían odio a sus propios hermanos. Pero ahora José está en un privilegio grande, que ahora está ahí en la cárcel. Lo metieron a la cárcel, por supuestamente porque él deshonró a la mujer de ese sacerdote. Y sabemos que él fue inocente. Pero a lo que quiero que lleguemos es que este hombre estaba ahí en la cárcel, y ahí le descifró 2 sueños al copero y al panadero del rey, y exactamente así como le dijo, exactamente eso le pasó. Al copero lo volvieron a dar su puesto, al panadero lo ahorcaron, así como le dijo José. Ahora, ahí está la historia del faraón. Usted ya sabe que tuvo 2 sueños, que es lo mismo, que él estaba en el río ahí, que miró
7 vacas muy hermosas. Después miró otras 7 flacas que se devoraban a las gordas. Después miró 7 espigas hermosas de trigo y 7 marchitas que se devoraban a las más hermosas. Y el faraón no sabía qué era eso, ni sus hechiceros, ni sus sabios. Y le dijeron, hay un hombre que sí puede descifrar sueños. Bueno, fue José, y él ahí va con el faraón y el faraón le empieza a explicar el sueño. Y él le dice, mira, lo que soñaste son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Las espigas y las marchitas y las vacas flacas es lo mismo, es hambre. Hermano, eran palabras que él estaba expresando como esos aguijones que podían despertar al faraón para analizar ese sueño. Era algo terrible. Y luego José, le está diciendo exactamente lo que tiene que hacer. Que tenía que buscarse un hombre sabio para llevar a cabo todo eso que iba a acontecer, ser como el administrador. Y le dice el faraón, ¿a poco habrá otro hombre como tú? Tú serás aquí el gobernador, pero yo solamente en el trono seré más que tú. Hermano, yo creo que fue algo muy terrible, tanto como para estos hombres, los sabios o los astrólogos, esas personas que eran sus allegados al faraón, era algo terrible que lo que estaban escuchando, que iba a haber una gran hambre. Se imagina, hermano, póngase a pensar por un momento que José hubiera dicho que eran 7 años de abundancia y a los 6 años se acabó la abundancia. Iba a ser terrible, ¿no? Porque entonces iba a decir el faraón, bueno, tú dijiste, pero Dios respaldó a José. Después que interpretó el sueño, sabiamente José explicó cómo sobrevivir en esos 14 años. Una cosa muy incongruente fue que José, un simple esclavo, un preso, añadió a la interpretación una estrategia a largo plazo para establecer reservas a fin de afrontar la necesidad futura, incluyendo el consejo acerca de cualidades del hombre que debía encabezar el proyecto. Yo creo que todos querían esa responsabilidad. Egipto, de acuerdo a las historias, Egipto ya había sido azotado antes por hambrunas, pero esta vez la advertencia divina permitía una planificación seria y sostenida. Para Faraón y su corte real no había mejor candidato para la tarea de llevar a cabo este buen plan que el mismo José, porque reconocieron que estaba pronunciando una revelación y un conocimiento procedentes de Dios. Mire, hermano, porque podían decir el faraón que nadie pudo descifrar ese sueño. Solamente este hombre que era esclavo, preso, ahora él estuvo explicando exactamente lo que iba a acontecer y dice, mira, solamente tú eres el único indicado que va a encargarse de todo eso. Mire, hermano, es como ahorita las profecías que se están cumpliendo, las palabras proféticas que están cumpliendo. Infinidades de predicadores están hablando sobre el arrebatamiento, sobre la segunda venida, sobre los juicios, sobre las trompetas, sobre las copas. Están hablando sobre los mismos puntos. Y la gente a veces
que no son cristianos escuchan esas palabras y las analizan. Ellos son como aguijones que la analizan y dicen, realmente es cierto lo que dicen estos hombres de las hambrunas, de las pestes, de las enfermedades que están sucediendo o están saliendo que nunca se habían visto. Y la gente analiza y son simbradas de sus mentes y dicen, ¿cuál es la solución? Porque son hombres que están de acuerdo a las escrituras, solamente la están exponiendo, lo que saben, lo que han aprendido, porque es necesario decir la verdad al mundo entero, que la gente se dé cuenta que hay un Dios vivo, un Dios bueno, pero también hay un Dios justiciero que es Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, y para ellos son aguijones que esas palabras. Hermano, yo cuando no conocía de Cristo y por allá por el rancho a veces iba la gente hablando de cosas que iban a acontecer y que se iba a perder el mundo, y para mí eran palabras que me simbraban en la cabeza. Eran como esos aguijones que me despertaban. Yo decía, pero ¿cómo nos vamos a salvar de todo eso? Porque son palabras que para ti no hay una respuesta que uno diga, no, pues es que es por esto, porque es palabra de Dios. Aquí José, hermano, no cabe duda que él fue inspirado por el Espíritu de Dios y le reveló el Señor exactamente lo que iba a acontecer. 7 años de abundancia y 7 años de escasez o de hambruna. Y dice la palabra de Dios que los 7 años de abundancia fueron suficientes para poder sobrevivir otros 7 años de hambruna. Era un plan perfecto. Uno dice, bueno, pues es que tenía que suceder, sí, pero era un plan perfecto porque acuérdense que gracias a todo ese acontecimiento que pasó, la hambruna y todo eso, su padre de José, o sea, Jacob, descendió a Egipto. Y bueno, de ahí se multiplicaron para que se cumpliera la profecía, porque había una profecía que le dijeron a Abraham que su pueblo, el pueblo, iba a pasar por la esclavitud, iba a ser esclavo por 400 años. Todo, hermano, es una perfección divina. El mismo José lo expresó. No se preocupen, hermano, dice, Dios me hizo pasar todo eso para preservación de la vida de ustedes. Él entendió, él no agarró rencor y dijo, pues por culpa de ustedes me vendieron, mira, en la cárcel me metieron y mira nada más. Sino que él dice que fue para preservación de la vida de sus descendientes. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Porque eso es sabiduría, hermano, de parte de Dios, que a este hombre le dio esa sabiduría perfecta, así como Dios puede hacer grandes cosas en su vida. Dios puede usar su vida, hermana. Dios puede usar su vida cuando alguien pueda pedir a alguna persona de allá afuera, pedir un consejo de lo que está sucediendo en el mundo y usted puede explicarle de acuerdo a las escrituras, las hambrunas, las guerras, los rumores de guerra, nación contra usted le puede explicar lo que dice la palabra de Dios. Y usted ahí puede explicarle a la persona y Dios puede usarlo en gran manera y gente puede llegar al conocimiento pleno de Cristo. Porque para eso Dios te llamó, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios te sacó de allá para que ahora estés en sus caminos, para que tú puedas hacer esas palabras sabias al perdido que está allá afuera, que necesita
el mensaje de salvación, que existe un Dios, que existe alguien que los ama y quiere salvarlos. Pero ¿cómo van a saber si no hay quien les vaya a explicar? Hombres y mujeres que conozcan la palabra y puedan, que ellos entiendan a través del mensaje de Dios. ¿Cuántos quieren ser sabios para Dios? Aleluya. Se necesitan hombres sabios y mujeres sabias para que puedan seguir compartiendo la palabra de Dios allá al perdido. Vamos a seguir leyendo la palabra. Segunda de Crónicas 1, del 10 al 12. Capítulo 1, dice así la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas dice 1 del 10 al 12. Dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Salomón, hermano, él entendió que solamente con la ayuda de Dios podía gobernar este pueblo tan grande. Había mostrado su acuerdo con su padre David acerca de su necesidad de sabiduría, y esto es lo que pidió a Dios. Realmente, hermano, ahí el Señor, amén, está ahí con Salomón. Y Salomón es un hombre humilde, él no quiere riquezas, él no quiere ni días de vida, sino que solamente dice la palabra que él pidió sabiduría, porque realmente se necesitaba la sabiduría de Dios para gobernar un pueblo tan grande. Y él, siendo todavía joven todavía para iniciar ese reinado, él necesitaba la sabiduría de parte del Señor para poder guiar ese pueblo. Es que es importante, hermano, la sabiduría de Dios. Y el mismo Señor le dice: mira, David, por cuanto tú no me has pedido más otra cosa, te la voy a dar. Y hermano, usted puede mirar el libro de Eclesiastés, puede mirar ese libro que está pregnado de sabiduría, de parte que Dios le dio a Salomón. Usted puede mirar los proverbios tan sabios, tan exactos, que son para que el hombre crezca, para que el hombre pueda ir aprendiendo más de las escrituras en sabiduría. Usted puede leer esos libros y entender que realmente Salomón era muy sabio. Pero él mismo lo declaró, dice: es mejor guardar los mandamientos. Los libros sí está bien, pero mucho que mejor es guardar los mandamientos. Y de esa manera el ser humano se va a acercar más a Dios, más al Señor Jesucristo. Yo creo, hermano, que este hombre, al sentirse rey, sentía una gran responsabilidad de estar guiando ese pueblo enorme del pueblo de Israel, para poderlo estar guiando de acuerdo a las necesidades que llegaban. Gente llegaba con problemas, como las dos mujeres que llegaron, y todo eso Dios le daba sabiduría, Dios le daba entendimiento, para que cada palabra que él decía, como esos aguijones, penetraban a sus corazones, a sus mentes, y podían
ellos entender cuál era el mensaje que que él estaba transmitiendo, como aquellas mujeres que dicen, el hijo vivo es mío, no, el hijo es el mío. ¿Se acuerda cuando se murió un niño de las dos mujeres que fueron con él, cuando fue su primer problema? Y dice, bueno, para ninguna de las dos, mejor hay que partir el niño en dos. Y la que era madre dice, no, que se lo lleve ella mejor, pero no, que no sea partido a la mitad. Dice la Escritura que la madre verdadera sintió en sus entrañas ese dolor, ese amor de madre, como la madre cuando presiente algo que le va a pasar a su hijo o su hija, siente en sus entrañas. Así también esta mujer, eran como aguijones, dice, esta es la madre, dice, esta es la madre de este niño. Y la otra se quedó impactada. ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, porque lo mismo que ella estaba declarando, ¿no? Y él entendió, ¿verdad? Que realmente no era la madre la que quería que lo mataran al niño. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí ahora en Job 32. Job 32, 9. Ya hasta ahí. Job 32, 9 dice la palabra de Dios. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Sabemos la historia, es este joven Eliú. Él está ahí con los tres amigos de Job. Y él está ahí callado porque dice la Escritura que era el más joven. Y está ahí callado, los demás están ahí con Job en su dolor, en su problema, en su la sarna maligna que él tiene y todo lo que él recuerda cuando él era un hombre de respeto, era un hombre que a Job lo respetaba la gente por que era un hombre sabio y también no le faltaba respeto a la gente, sino que él lo veían como una persona de respeto. Pero ahora está ahí en esa condición. Y ahí están los tres amigos. Ahí con Job. Pero este muchacho, Eliú, se molestó porque pues estaban ellos ahí, pero quería hablar. Y por eso está diciendo que no son los sabios los de mucha edad, sino que ni los ancianos entienden el derecho. Daba a entender no porque él tenía corta edad, no por eso iba a ser a un lado, o lo iban a hacer a un lado. Ahí está el nuevo participante que había estado allí con los otros tres. Entró en el debate sobre la condición de Job. El joven Eliú, que adoptó un nuevo enfoque en la cuestión del sufrimiento de Job, encolorizado con los otros tres, tenía algunos nuevos pensamientos, aunque estuvo muy duro con Job. Eliú estaba airado, lleno de su propia importancia y expresivo, pero su enfoque era un alivio después de oír las repeticiones de los otros, aunque no verdaderamente útil para Job. Eliú dijo que no solo las canas son sabios, sino que también puede ser un joven sabio también. Aquí podemos mirar, hermano, que este joven, como Job anteriormente estaba hablando, él decía pues de que él estaba pasando ese problema, pero él no había pecado contra Dios. Su integridad, su fidelidad, él lo demostró a través el acontecimiento que le pasó primero, que perdió todos sus hijos, sus propiedades, sus bueyes, sus camellos, sus mulas y burros y todo lo demás que tenía, se terminó y él no blasfemó contra Dios. Después le cayó la sarna maligna y su mujer, su propia mujer, miró la condición de Job, que ya no había nada bueno en él. Dice, ¿sabes qué, Job? Mira, mejor
maldice a tu Dios y muérete. Y ahí él no blasfemó contra Dios. Por eso esos hombres, sus amigos estaban con él, mirando su dolor, y Job estaba expresando la integridad o la entrega que él tuvo antes de que aconteciera todo eso. Y este joven se aira contra Job al mirar esa condición o lo que habla Job. A veces, hermano, nosotros sacamos conclusión de algunas situaciones de algunas personas cuando están padeciendo algún problema, alguna enfermedad, alguna situación. Nosotros empezamos a señalar a las personas y no sabemos cuál es la enseñanza que Dios tiene para las personas. Y aquí está este joven, se aira, se molesta al mirar la condición de Job. Y dicen, no porque sea joven, quiere decir que yo no tenga un conocimiento pleno para explicar de la situación que está pasando Job. Porque era un joven y por eso no se le tomaba en cuenta a esta persona, porque a veces nos hemos equivocado y hemos dicho a veces, no, esta persona está grande y está lleno de canas, es muy sabio, pero las canas no es la sabiduría. O este joven, ¿qué me puede enseñar a mí? No sabe nada, yo le doblo la edad y le doblo de conocimiento y le doblo de cristiana o cristiano. ¿Qué me puede enseñar? No son las canas, es la palabra de Dios que la trae pregnada a la persona y puede enseñarle a cualquier persona la palabra de Dios. Es la sabiduría que trae en su corazón y la puede transmitir, como Timoteo dice, no, nadie te ponga en poco tu juventud, sé ejemplo a los demás. O sea, no se necesita tener canas para tener sabiduría de Dios. La sabiduría se obtiene cuando uno le tiene temor a Dios y obedece y guarda sus mandamientos. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Y uno puede hasta cuestionar a este joven, hasta uno lo puede hasta cuestionar en este momento, decir, ay, este joven, ¿cómo es posible que se le pone ahí a los tres y a Job no lo respeta? Bueno, hermano, lo que pasa es que así pasa a veces. O sea, así pasan las circunstancias. A veces miramos la situación como está y no respetamos, no podemos decir, bueno, si está padeciendo es que Dios lo está pasando por un proceso para el aprendizaje de su vida, sino que nos molestamos y empezamos a cuestionar y a señalar. Como a veces luego dicen, está enfermo el hermano, es que está en pecado. Es que si no estuviera en pecado, no se enfermara. Entonces Job mató, secuestró y mató a medio pueblo, porque Job tuvo sarna maligna, sin que él hubiera hecho nada, sin que él hubiera, ni siquiera él hacía justicia hasta con sus propios hijos, constantemente hacía sacrificios, dice, por si al caso uno de mis hijos ha pecado. Cuanto más con la gente, él era un hombre que trataba de hacer lo correcto, pero ahora está en esa condición. Y como dicen por ahí el dicho, ¿no? Que está el árbol caído y hay que hacer leña de él. Ahí está Job tirado, ahí en las cenizas, con pedazos de barro, rascándose. Y luego van estos, y luego va este joven queriendo, ¿verdad?, como cuestionar su vida. Pero Job estaba pasando un proceso de tal manera que después, si usted ya ha leído la historia completa, Job fue bendecido porque Dios le dio lo doble que tenía. Y sus hijas, dice, eran las más hermosas en aquel tiempo. No había otras hijas más hermosas que las de
que las de Job, así como mi hija hermosa, ¿no? Como la mía, como Carmelita, no hay otra como ella. Bueno, es lo que uno dice, ¿no? Pero realmente era una envidia que tenía la gente con Job, sus hijas. Pero hermano, sufrió, padeció, pasó el desierto, pasó esos momentos amargos, tuvo que soportar y Dios después le multiplicó, le dobló lo que había perdido, era doble porción. Yo creo que vale la pena, hermano, no porque seamos grandes somos sabios o porque sean jóvenes no son sabios. Hay unos jóvenes que pueden dar una buena enseñanza, una buena explicación con su vida y pueden dar una buena dirección a una persona, aunque sea ya anciana la persona, y este joven le puede dar una buena dirección, porque las canas no nos hacen sabios, sino que es Dios a través del Santo Espíritu le hace sabio al hombre, aunque esté joven, Dios lo puede hacer sabio. Denle un fuerte aplauso al Señor Elías. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios un poco más adelante, Proverbios 1:7. Amén, dice así la palabra de Dios, ¿ya está ahí? Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es una reverencia genuina para con Dios. Este sentimiento reverente de maravilla y admiración y de temor sumiso es fundamental para todo conocimiento y sabiduría espiritual. El temor de Jehová es un estado de la mente en que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos se cambian por los de Dios. Ahí está claro, hermano, lo que está dando a entender aquí Salomón una vez más. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice que los insensatos desprecian esa sabiduría o el conocimiento de Dios. Mire, hermano, cuando dice insensatos, quiere decir que no tienen esa humildad para reconocer esa palabra que es la que le va a ayudar en el futuro. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si, hermano, si usted conoce mucho la palabra, pero si no la está poniendo en práctica, es que quiere decir que no hay temor de Dios en su vida, en mi vida. Quiere decir que la despreciamos, la hacemos a un lado, no la queremos poner en práctica esa palabra. Y eso, hermano, nos va a orillar a que nos desviemos de la verdad o del evangelio verdadero y completo. Desprecian la palabra o desprecian la enseñanza. Y por eso, hermano, que el pueblo de Israel tenía ese conocimiento, pero no tenía el temor a Dios. Por eso cayó ahí en la idolatría cuando estaban ahí en el desierto. Ya sabemos la historia. Ahí están ellos y Moisés se fue a traer los 10 mandamientos y se quedó el pueblo a jugar, dice la escritura, a hacer pecado. Hizo este becerrito de oro, ese becerro, y lo idolatraron. Dijeron, este es el que nos sacó de la tierra de Egipto. Hermano, porque es el temor a Dios lo que vale. Ellos sabían que no tenían por qué adorar imágenes. El mismo Moisés le explicó que Dios nunca se había manifestado a través de alguna figura, porque es espíritu. Entonces, y ellos empezaron a hacer el pecado, la maldad, porque no tenían ese temor reverente a Dios. ¿Qué dijo Aarón? Lo que pasa que la gente me dio el oro y lo eché a la lumbre
y se hizo el becerro, dice nada más, como magia. Y hay otra versión que dice que él mismo, con el buril, o sea, esa herramienta que para hacer las figuras, él estaba haciendo ahí la figurita con mucho esmero. Él lo hizo. El temor a Dios. Hermano, y cuando está hablando aquí el temor a Dios, está hablando de las cosas de Dios, de las cosas de su palabra, de que uno debe de saberlas y ponerlas en práctica. Quiere decir que si no hay temor, no hay sabiduría de parte de Dios en nuestras vidas. Podemos saber mucho, pero no hay temor. Entonces yo creo que, hermano, es importante que usted y yo tengamos el temor a Dios, esa reverencia a Dios, esa entrega al Señor, ese entusiasmo a Dios, que uno se entregue cada día por el temor a Dios. No un temor que hasta uno tiembla de miedo, no, es gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por gratitud, por eso le tenemos temor a Él. Por eso guardamos sus mandamientos, porque por gratitud a Dios necesitamos, hermano, esa sabiduría de lo alto, para que tú y yo le tengamos el temor a Dios. Los insensatos, ya lo dijimos en un momento, desprecian la palabra, o sea, desprecian el mensaje. Desprecian lo que dicen las Escrituras, no la toman en cuenta, y por eso vienen las consecuencias después, porque no quisieron tomar en cuenta la palabra o ponerla en práctica. El sabio es aquel que realmente lee la palabra y dice, me voy a preocupar para ponerla en práctica esta escritura. Esta palabra es palabra de vida eterna, pero yo tengo que moldearme a lo que dice la palabra. No Dios se va a moldear a mi vida, sino que uno a la palabra de Dios o a los mandamientos del Señor se va a moldear para obtener la vida eterna. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Necesitamos, hermanos, el temor a Dios, para que de esa manera poder ser reverente a Dios, para que nuestras vidas puedan ser de bendición para otras personas. Vamos a leer Isaías 54. Ya mero terminamos, Isaías 54. Dice la palabra de Dios de esta manera: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hermano, es importante esto, lo que estamos ahorita escuchando de Isaías. Palabras sabias que él hablaba, porque mire, hermano, a Isaías no crea que lo querían mucho. A Isaías, el profeta, casi no lo querían por la palabra que él transmitía, porque este profeta Isaías hablaba de acuerdo a lo que el Señor le decía que tenía que decir. Y la gente que escuchaba, ellos no crean que querían escuchar esa palabra, pero Dios para eso lo mandó Dios a Isaías, para que él pudiera transmitir esa palabra al cansado, al que estaba desanimado, aquel que ya no quería seguir adelante. Escuchaba la voz de este profeta y se animaba, despertaba de ese sueño que tenía, y él podía entender, la persona cansada, que había esperanza en Dios o en Jesucristo o en Jehová de los ejércitos. Hermano, ¿cuántas veces usted ha sido ese conducto vivo para decirle a una persona, no tienes por qué estar de esa manera? ¿Sabes qué? Mira, levántate en Cristo. Jesucristo puede sacarte de esa situación.
que estás viviendo. Jesucristo puede cambiar esa situación que estás viviendo. Anímate, levántate en Cristo. Y esa persona da ese consejo. Y sabes que la persona se anima. La persona puede entender que es mismo Dios que le está hablando. Así como dice Isaías, alcanzado. Me dio lengua de sabios para hablar exactamente lo que necesita la persona y poder escuchar ese consejo que viene de parte de una mujer, un hombre sabio, y quieres continuar hacia adelante. Dios quiere que tú seas así, hermano, que tengas esa, aleluya, esa bendición, esa lengua para que hables alcanzado. Aquel que está padeciendo, está sufriendo, y usted le puede dar un consejo exacto y él puede agarrar fuerza, porque ese mensaje, eso que Dios te da, para que se lo transmita a la persona, es exactamente lo que necesita. Y despierta a la persona, se anima. Jehová el Señor es este título del Señor soberano. Aparece 4 veces en este cántico. El poder de Dios toma forma de siervo. Lengua de sabios, el siervo es culto, bien instruido en la palabra de Dios. Discierne la palabra. Despertará mi oído a diferencia del silencio. Culpable del pueblo de Dios, el siervo es receptivo a la palabra de Dios, mientras el pueblo de Israel, él mismo decía, no obedeceré lo que me está hablando este profeta. Haremos lo que nuestro malvado corazón quiera hacer. No vamos a obedecerlo. No vamos a hacer lo que dice este profeta. ¿Se imagina, hermano? Las personas no querían escuchar, pero el cansado sí. El cansado sí quería escuchar esa palabra para él seguirse animando hacia adelante. Como a veces nosotros estamos a veces cansados espiritualmente y agarras la palabra, agarras el mensaje, agarras las escrituras y empiezas a leer. Lees el Salmo 27 y te empiezas a fortalecer, te empiezas a sentir animado y te animas a seguir adelante. Son palabras de Dios, palabras de salvación, palabras de vida eterna. Y así Dios quiere, hermano. Cada vez que una persona te pide un consejo, el Señor quiere que tú le des ese consejo a esa persona que está cansada o está cansado, que tú le des esa palabra de aliento para que la persona se anime a seguir adelante en este peregrinaje cristiano, donde hay muchos problemas a través del camino angosto, estrecho, donde hay muchos problemas, donde te va a llevar a la vida eterna. Y ahí alguien te da esa palabra y dices, esa palabra es para mí, y agarras fuerza y sigues caminando. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Ya por último vamos a leer Romanos 16, 27. Amén. Romanos 16, 27. Amén. ¿Ya está ahí? Dice así la palabra de Dios. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El mismo sabio de sabios, él mismo lo expresó y dijo, el fin de este discurso es que uno guarde los mandamientos de Dios y le tenga reverencia a Dios. Eso fue lo principal. Y ahora aquí está diciendo, Pablo dice, al único y sabio Dios es el único que merece la gloria. Mire, hermano, realmente es cierto. El único que merece la gloria es Dios.
perdón, es Jesucristo, es el Todopoderoso, que es el que de Él emana la sabiduría para el hombre, para que Él pueda ministrarle a otra persona. Por eso de Él emana todo, por eso Él merece la gloria y la honra sea para Cristo, no para Salomón, no para un hombre, es para Dios. Solamente lo estamos recordando como un hombre sabio, pero la gloria, la honra es a Jesucristo, porque Él la merece. Él es el sabio de sabios. De Él viene todo para el ser humano, para que le tenga temor a Dios, para que pueda obedecer a Dios, para que pueda hacer su voluntad, para guardar los mandamientos. Por eso, la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Al único y sabio Dios sea la gloria. Fue a través del Padre que el Evangelio llegó a revelarse por completo. Por eso Él merece todo el mérito, la alabanza, la adoración. El hombre puede ser sabio porque le tiene temor a Dios, pero toda la sabiduría viene de parte de Dios. Por eso la gloria es para Dios, porque el hombre sin Dios no es nada. Una vez más el fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra de Dios en este